Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable de Finamex, y Fernando Obregó, socio de Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Elena. Hola, Elena, buenas tardes. Almudena, empezamos contigo. Azur reportó los resultados del primer trimestre de 2018. ¿Qué nos puedes decir del reporte? Elena, Azur reportó buenos resultados al primer trimestre del 2018. Lo positivo del reporte fue el crecimiento en tráfico de pasajeros en México, aumento de ingresos y control de costos. El tráfico de pasajeros en México creció 9.3% en el trimestre. El tráfico doméstico fue de 12.4% y el internacional 7.3%. El aeropuerto con mayor crecimiento fue el de Cancún, que es el aeropuerto más importante para el grupo. Ahora, los ingresos aeronáuticos, que incluyen las tarifas que cobra el aeropuerto, crecieron 63.5% año contra año y los no aeronáuticos o comerciales 36.9%. Es importante recordar que estos fuertes incrementos reflejan la incorporación de las operaciones de Puerto Rico y Colombia, que no estaban incluidas en el primer trimestre del 2017. Si vemos la rentabilidad, los márgenes fueron mejores a los estimados por los analistas, con un margen operativo de 61% y un margen EBITDA de 74.1% en el trimestre. Lo negativo del reporte es que el tráfico de pasajeros en Puerto Rico y Colombia disminuyó y los mayores gastos financieros. Por ejemplo, el aeropuerto de Puerto Rico sigue afectado por el huracán María y el tráfico de pasajeros decreció 19.2% año contra año. Y el aeropuerto de Colombia tuvo un decremento en tráfico de 5.2% año contra año. Luego, la utilidad neta aumentó 8.7%, que esto fue menor a lo estimado por los analistas, y esto fue debido a mayores gastos financieros e impuestos durante el periodo. Entonces, como conclusión, el reporte es positivo, ya que el crecimiento en México más que compensó lo que disminuyó el tráfico en los aeropuertos de Puerto Rico y Colombia. Bien, Fernando, por otro lado, ayer reportó Racine y compañía enfocada al diseño y manufactura de autopartes. ¿Qué resultados vimos? Así es, Elena. En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, pudimos constatar lo que venimos diciendo. La economía americana presenta sólidos desempeños y el sector automotriz no es la excepción. Aquí quiero mencionar los muy buenos números aportados por la división en Brasil, donde mantuvieron una fuerte recuperación con un crecimiento en ventas de 34% en términos de pesos o 48% en la moneda local. Y una Guafida creciendo a 3 dígitos. Las ventas se vieron disminuidas en 3% durante el primer trimestre de 2018. Esto debido principalmente a la finalización de un contrato extraordinario temporal que ya había sido divulgado y al impacto de la apreciación del peso frente al dólar que se había tenido. Comentan que si se excluye este contrato extraordinario y el efecto de la revaluación del peso, las ventas consolidadas del primer trimestre habrían mostrado un incremento del 8% en comparación con el primer trimestre de 2017. Del mismo modo, el EBITDA, que en pesos muestra una disminución del 8%, excluyendo la apreciación del peso, hubiera mostrado un incremento de 5%. La utilidad neta no mostró variaciones. Gusta la empresa, gustan sus números y gusta la base de clientes diversificada que, recordemos, tiene, por mencionar algunos, a General Motors, a Ford, a Nissan, a Volkswagen, a Toyota, entre otros. Bien, asimismo, Almudena Lala reportó los resultados al primer trimestre de este 2018. ¿Qué encontraste en estos resultados? Pues mira, los resultados del ALA al primer trimestre del 2018 fueron débiles. A ver, lo positivo del trimestre fue la mejora de la rentabilidad de operación en México. El margen EBITDA en la región aumentó 40 puntos base para cerrar en 13% y ayudaron las iniciativas de productividad y el mix de productos que compensaron la inflación en materias primas. Lo negativo del trimestre fueron las operaciones en Estados Unidos y Brasil. Las ventas en Estados Unidos disminuyeron 9.6% año contra año, principalmente afectadas por la apreciación del tipo de cambio. El margen EBITDA decreció 10% debido a la baja utilización de la planta de Colorado y el cierre de la planta de Texas. Por otro lado, el negocio de Brasil presentó márgenes menores. Por lo tanto, el margen EBITDA de la empresa tuvo una contracción comparado con el año pasado, debido a mayores gastos de venta y, como ya lo comenté, por los costos del cierre de planta de Texas y menores márgenes en las operaciones de Brasil.
Además, las ventas comparables, es decir, excluyendo las operaciones de Brasil, crecieron 2.8% año contra año, que es una desaceleración respecto a lo que venían creciendo. Y esto fue debido a una base de comparación difícil, porque el primer trimestre del 2017 hubo un aumento de precios que ayudó a que las ventas aumentaran 11.4%, y también hubo un efecto calendario positivo, ya que en el 2017 Semana Santa fue en abril y no en marzo como en este año, y la empresa comentó que las ventas de productos lácteos tienden a disminuir en Semana Santa. Por último, Lala tuvo mayores costos financieros debido a la deuda relacionada con la adquisición de Vigor en Brasil y una tasa impositiva mayor, por lo que el margen de utilidad se contrajo. Entonces, en los próximos reportes de la empresa será importante ver aumento en la rentabilidad del negocio en Estados Unidos y también cómo continúa la integración de Vigor en Brasil. Bien, finalmente, Fernando, ¿qué nos puedes decir del reporte de Banregio? Elena, Jefe Regio, quien desde el día de ayer cotiza con una nueva clave de pizarra debido a una fusión entre Banregio y Regional, donde Regional queda como la sociedad a la cabeza, reportó números a la Bolsa Mexicana de Valores. El grupo financiero, cuya actividad principal es dar crédito a pequeñas y medianas empresas, reportó muy buenos números. Tuvo un incremento de 10% año contra año en la cartera crediticia total, impulsada sobre todo por el segmento de pequeñas y medianas empresas. Cartera empresarial creció un 10%, la captación tradicional creció en un 18% y el margen financiero también creció al 16%. Entonces, fue 16% mayor al trimestre del año pasado. La operación tuvo un incremento del 17% y la utilidad neta crece 16% en el primer trimestre para llegar a 745 millones de pesos. Suenan números muy interesantes, pero siempre hay que tener un buen ojo, ya que la cartera vencida está mostrando incrementos de 20%. Bien, les agradezco mucho a Almudena y Fernando por su análisis. Estaremos al pendiente de lo que ocurre con los mercados en los siguientes días. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes. Muy buena tarde.